En este último video de límite de una función real de variable real, retomaremos y ampliaremos el tema extensión del concepto de límite. En el esquema conceptual planteado inicialmente para el límite funcional, ubicamos en el último lugar al tema de extensión del concepto de límite. En el video precedente ya abordamos algunos temas relativos al mismo. A continuación veremos los restantes. Antes de hacerlo, vamos a recordar cuáles son los motivos por los cuales hablamos de extensión de conceptos de límites. Recordemos que las definiciones correspondientes surgen cuando L, el límite, es no finito, x sub 0, el punto de acumulación, es no finito, o ambos, tanto L como x sub 0, son no finitos. En este caso surgen las definiciones de límite infinito, límite cuando la variable independiente tiende a infinito, y límite infinito cuando la variable independiente tiende a infinito. Lo que explicaremos en esta nueva presentación son dos aplicaciones que tienen que ver con la extensión del concepto de límite. La primera de ellas son las asíntotas a las gráficas cartesianas de una función. Y la segunda tiene que ver con una nueva versión del límite fundamental E, ya mencionado precedentemente. Vamos a la primera aplicación. ¿Qué es una asíntota de la gráfica cartesiana de una función? Una asíntota no es otra cosa que una recta, pero es una recta muy particular. En primer lugar, debemos decir de ella que es una recta, la cual siempre debe estar referida a una curva. En este caso particular, la curva será la gráfica cartesiana de la función. En segundo lugar, y ampliando lo que ya sabemos de una asíntota, debemos decir que una asíntota es una recta a la cual se aproxima la gráfica cartesiana de una función, pero en puntos alejados del origen. Veamos una construcción geométrica que nos ayudará a comprender y a explicitar la definición de lo que es una asíntota. Para ello, consideremos la gráfica cartesiana de una función f de expresión analítica y igual a f de x. También consideremos una recta de ecuación y igual a mx más b. Sobre la gráfica cartesiana, ubiquemos un punto P y por dicho punto tracemos un segmento perpendicular a la recta. Quedará determinado sobre la recta un punto Q. Llamemos d sub 1 a la distancia que hay entre el punto P de la curva y el origen de coordenadas. Y llamemos d sub 2 a la distancia que hay entre el punto P de la curva y el punto Q de la recta. Supongamos ahora que el punto P se mueve sobre la gráfica cartesiana alejándose del origen de coordenadas. Y observemos qué sucede con las distancias d sub 1 y d sub 2. Observamos que a medida que P se aleja del origen, o sea, a medida que la distancia d sub 1 aumenta, la distancia d sub 2 se hace cada vez más pequeña. Esto nos dice en términos gráficos que la gráfica cartesiana de la función se aproxima a la recta lejos del origen de coordenadas. Cuando esto ocurre, decimos que esta recta es una asíntota de la gráfica cartesiana de la función.
Así ya estamos en condiciones de dar la definición de lo que es en general la asíntota de la gráfica de una función. Decimos entonces, la recta de ecuación y igual a mx más b es una asíntota de la gráfica cartesiana de la función f de expresión analítica y igual a f de x si se cumple que cuando d sub 1 tiende a infinito, entonces d sub 2 tiende a 0. Esto es lo mismo que decir que cuando el punto P de la gráfica cartesiana se aleja del origen, la distancia entre el punto P de la curva y el punto Q de la recta tiende a 0. Existen distintos tipos de asíntotas. Veamos en primer lugar la asíntota vertical, cuya definición es la siguiente. La recta de ecuación x igual a a es una asíntota vertical de la gráfica cartesiana de la función f de expresión analítica y igual a f de x si se verifica que el límite de la función f de x cuando x tiende a a es igual a infinito. Veamos un ejemplo donde aparece una asíntota vertical. Observemos que si tomamos cualquier punto del dominio de esta función que tiende o se acerca a A, tanto por derecha como por izquierda, sus correspondientes imágenes serán muy pequeñas. Traducido esto en términos de límite, podemos escribir lo siguiente. Límite de f de x cuando x tiende a A, tanto por derecha como por izquierda, es igual a menos infinito. Lo dicho nos permite decir que la recta de ecuación x igual a a es una asíntota vertical de la gráfica cartesiana de la función f. Otro tipo de asíntota es la asíntota horizontal. Respecto a la misma podemos decir que la recta de ecuación y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica cartesiana de la función f de expresión analítica y igual a f de x si se verifica que el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es igual a b. La siguiente gráfica muestra un ejemplo en donde aparece una asíntota horizontal. Observemos que cuando x se hace muy grande, o sea, cuando x tiende a más infinito, la gráfica cartesiana de la función f se acerca a la recta de ecuación y igual a b. Específicamente, se acerca por valores mayores que b. Escrito en forma matemática lo que acabamos de decir, quedaría de la siguiente manera. Límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a b por valores mayores. Lo escrito nos está diciendo que I igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica cartesiana de la función f. Finalmente llegamos a la asíntota oblicua. Previo a dar su definición y su correspondiente ecuación, analicemos lo que se presenta en la siguiente gráfica. En primer lugar, ubiquemos una de las imágenes de la función y igual a f de x, que se encuentra en color rojo. En segundo lugar, ubiquemos una de las imágenes de la asíntota que se encuentra en color verde. Según lo que vimos en la definición general de asíntota y lo que podemos observar en este gráfico, la distancia entre la gráfica cartesiana de la función y la recta debe ser cada vez más pequeña a medida que nos alejamos del origen. Observemos.
Y esto es efectivamente lo que sucede. Podemos escribirlo analíticamente de la siguiente manera. La diferencia entre la ordenada de la función y la ordenada de la asíntota debe tender a cero a medida que x tiende a infinito. En términos de límite, esta última expresión puede escribirse como límite de la diferencia entre el i de la función y el i de la asíntota cuando x tiende a infinito es igual a cero. O bien, si reemplazamos el i de la función y el i de la asíntota por sus correspondientes, vamos a obtener que el límite de la función f de x menos la expresión mx más b, todo eso aplicándose el límite para x tendiendo a infinito, es igual a cero. Ahora sí, ya podemos dar la definición de asíntota oblicua, que nos dice lo siguiente. La recta de ecuación y igual a mx más b con m distinto de cero es una asíntota oblicua de la gráfica cartesiana de la función f de expresión analítica y igual a f de x si se verifica que el límite de la diferencia entre la expresión analítica de la función f y la expresión de la asíntota cuando x tiende a infinito es igual a cero. Ahora bien, la ecuación de la asíntota oblicua lleva implícito dos parámetros. Uno es m, la pendiente, y otro es b, la ordenada al origen. ¿Cómo determinamos estos valores específicamente? En realidad, lo que debemos hacer es algunos cálculos sencillos a partir de este límite igualado a cero. En un caso obtendremos que la pendiente m es igual al límite del cociente entre f de x y x para x tendiendo a infinito. En segundo lugar, podremos obtener que la ordenada al origen b es el límite de la diferencia entre f de x y mx para x tendiendo a infinito. Te dejamos como inquietud para que en la bibliografía recomendada por la cátedra trates de determinar dichas fórmulas corroborando que éstas son correctas. Pasemos ahora a la segunda aplicación de la extensión del concepto de límite. La misma tiene que ver con la determinación de cuál es la otra versión del límite fundamental e. Recordemos que la primera versión del límite e tenía la siguiente forma. Límite de 1 más x, todo eso elevado a la 1 sobre x, cuando x tiende a 0 es igual a e, donde e es el número de Napier o base de los logaritmos neperianos. En este límite podemos realizar un cambio de variable que si lo hacemos correctamente no variará el resultado del límite e. Para ello, introduzcamos una nueva variable t de la siguiente manera. Llamamos a x 1 sobre t, de donde t será igual a 1 sobre x. De tal manera que cuando x tiende a 0, entonces t tiende a infinito. Volvamos entonces a la versión original del límite e y reemplacemos por la nueva variable. Donde dice x vamos a poner 1 sobre t, donde dice 1 sobre x vamos a poner t y donde dice x tendiendo a 0 vamos a escribir t tendiendo a infinito. Como los cálculos y los reemplazos son correctos, podemos decir que este nuevo límite cuando la variable independiente tiende a infinito da nuevamente como resultado el número e. Ahora bien,
Hemos recordado varias veces que los nombres de las variables no importan. Lo que importa de ellas es el lugar que ocupan y la función que cumplen. Es por eso que es lícito escribir lo siguiente, que la segunda versión del límite fundamental E tiene como forma límite de 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a la x, cuando x tiende a infinito y es igual a e. En el cálculo financiero, trabajarán con ambas versiones del límite e. Es por eso de la necesidad de conocerlo desde este momento. Y así llegamos al final del desarrollo de los temas relacionados con el límite de una función. En la próxima presentación comenzaremos a trabajar con el concepto de continuidad de una función real de variable real.